aquí ocurre el milagro. Yo me subo al carro y a ese momento yo no me había quebrantado, no había llorado, había estado Tranquila. tranquila, fortalecida. Pero cuando ya veo a Emerson, nos subimos al carro y comienzo a hablar lo que está sucediendo y lo que el doctor me dijo. O sea, fue UCI y si esto no es rápido, es la muerte. Y eso fue lo que él me dijo. Hola queridas amigas, una vez más les traigo una historia de esperanza. Yo sé que siempre están impacientes por saber de qué se trata cada testimonio y sin duda cada testimonio es diferente, trae nuevas esperanzas, nuevos retos y este sin duda va a ser también de bendición para ustedes. Hoy tengo a Esther de Melo, como le decimos a su esposo, pero en realidad es Esther de López, madre de una pequeñita de casi 2 años. Así que gracias Esther por estar aquí, por querer compartirnos un poquito nomás de todas las cosas buenas que el Señor hace, porque sin duda todos los días experimentamos milagros nuevos. Lo que pasa es que a veces los damos por sentado o a veces pensamos que es natural, que eso pasa porque es natural. Pero La en suerte. realidad, exacto, la suerte. En realidad somos testigos de milagros tras milagros. Y por eso es que este canal se trata de eso, de glorificar al Señor, de exaltar toda la obra maravillosa que Dios hace en las mujeres que se sientan aquí en este set. Así que gracias por aceptar el reto, gracias por querer abrir tu corazón con nosotros y cuéntanos un poquito de ti, qué haces y empiézanos a contar también tu historia de esperanza. No, un honor, la verdad, un privilegio estar acá. Me emociona cuando empiezo a hablar acerca de Dios y creo que no acabamos y vamos Exacto. milagro tras milagro. Sí. Pues soy Esther, casi 3 años de casada con Melo, mejor conocido. Soy mamá de Emma, afortunada. ¿Qué puedo decir? Me cambió, me trastornó la vida por completo. De profesión administradora de empresas. Actualmente trabajo como analista de pagos, no lo parezco, pero, pero me gustan los números y es un poquito de lo que hago. Y bueno, creo que todos pasamos momentos difíciles, momentos también de mucho regocijo. Y bueno, 2023 en particular para la familia López fue un poco atípica. Vivimos muchas situaciones difíciles, la verdad. Y considero que Dios ha sido tan misericordioso que desde el principio Él comenzó a como a hablarnos. Y es que en mi momento de oración, en mi rutina del día, Él empezaba a poner cánticos en mí acerca de que venían momentos difíciles, como paz en medio de la tormenta. Y yo a veces decía, ¿por qué ando cantando esto? O sea, si no siento que tenga una tormenta ahorita. Y comenzaron a pasar algunas situaciones que me hacían sentir que venían momentos difíciles. Y justamente... Entonces te estabas preparando. Pero me estaba preparando en su inmensa misericordia. Él siempre avisa a tiempo. Y justamente un sábado normal, como todos los sábados que queremos descansar, disfrutar a la familia, un sábado 15 de julio, pues terminamos nuestro día con pupusas en casa. Creo que es algo peculiar de los sábados o los domingos y fue en ese momento para nosotros, un sábado, bueno, estábamos los tres, comimos y... Pero pasó algo bien particular y es que terminamos de comer y yo tuve una sensación extraña en la atmósfera de la casa y hasta cierto punto como un poquito de temor. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué. No sé si de repente la muerte andaba por ahí o qué. Y nos fuimos al cuarto, nos dormimos y en la madrugada del domingo me dio un espasmo en la espalda y el dolor me despertó. Y yo dije, qué raro esto. Y comencé como a pensar, bueno, como ya sufrí los dolores de parto, yo dije, qué raro, pero no se parecen, tiene que ir un poco más arriba, porque era a nivel de espalda. Y yo decía,
¿qué será? Bueno, desperté a Melo, Emerson Melo, y le digo, mira, fíjate que tengo un dolor en la espalda y no entiendo de qué. Ve, y me dijo, de verdad, pero ¿cómo lo sentí? Y yo, como corrientes, así bien extrañas, le digo, de verdad. Bueno, a saber qué será. Lo dejamos ahí y ¿Te bueno, medicaste? se durmió. La verdad es que no. Comencé a orar, comencé a sobarme. Yo dije quizás algún cólico por las pupusas o el curtidito, Ajá. ¿verdad? O algo así. Y Suele pasar. suele pasar, me dormí, pero en la mañana el dolor persistía y ya yo empecé a decir, bueno, un dolor incómodo, pero no al momento de decir no Ya no puedo aguanto. caminar o ya no aguanto. Ajá. Y bueno, subimos, era domingo, nos fuimos a la iglesia porque no me sentía muy bien. Fuimos a la casa de mi suegra y mi cuñada me dice, debería de ir al hospital, fíjese que, bueno, ya me mencionó cuál era bueno. Y yo dije, voy a ir porque en realidad no me siento bien. Y me imagino que en ese momento todo el mundo diciéndote puede ser Ah. esto, puede ser lo otro, tome esta agüita, tome lo otro. Bueno, y de las cosas que sentí eran náuseas. Yo en el embarazo no sufrí de muchas náuseas, pero en ese momento sí. Sentía náuseas, no sentía ganas de comer en lo absoluto, nada. Habían cosas que No sinceramente no tolerabas. toleraba, o que me decían, mira, intenta comer eso, tenés que comer algo, pues porque das pecho a la niña está pequeña, y bueno, tantas cosas. Pero en medio de todo eso que me decían qué hacer, yo dije, no, voy a ir y decidir al seguro. Creo que fue una decisión un poco incorrecta, pero llegamos, sí, se tardaron un poquito en atenderme, pero bueno, pasé consulta. ¿Y el dolor era más intenso cada vez o permanecía? El dolor era, bueno, mi esposo dice que tengo el umbral del dolor un poco alto porque en ese momento para mí el dolor era controlable, se lo podía soportar en ese momento. Pero sí, no era normal porque era como agudito, de esos dolores de cabeza, a veces agudito, incómodo. Entonces yo decía, algo no está bien. Y bueno, me pasaron con el doctor, pero yo el doctor lo sentí que, como le hacen tactos a uno, ¿verdad? Pero hasta me hacía el tacto como con miedito, o sea, lo sentí bien inseguro. Y me hicieron unos exámenes. Allá a las horas me dan los resultados del examen, vuelvo a pasar con el doctor y me dice, tiene infección en las vías urinarias y ha tenido un hongo. Y yo, "¿Un hongo? No ha estado mal del estómago". Y yo, no, o sea, nada que ver. Pero sí me dice, le parece que tiene un hongo y ya me dejó la medicina, porque era una fuerte infección en las vías urinarias al parecer. Y eso del hongo. Ya me fui a casa, pero porque me dijo, tómese ya el medicamento y eso le va a ayudar. Y en mi corazón yo decía, no, es que no, algo no me es coherente, algo no me concuerda. Y en ese momento, bueno, nos fuimos donde mi suegra y era algo que uno decía, no, pero es que no, algo no está bien. Justo ese día había un baby shower de Mai, que es una gran amiga mía, y no sentí el ir. O sea, me sentía mal como para movilizarme y le dije a Melo, anda vos. Haciendo un paréntesis, habíamos puesto un negocio, 2023, de venta de Pampers. Y bueno, él llevaba varios regalos, ¿verdad? Que la misma gente nos había pedido y bueno, tenía que ir. Entonces fue y porque él me dijo, voy a ir solo a entregar y nos vamos a la casa, o sea, o vemos qué hacemos. Y estando en el baby shower, hay un amigo que a la esposa ya le pasó lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Y le dice, mira, le digo, fíjate que yo siento que eso no es normal, le dice. Anda y pedí que le hagan una ultra de rastreo. Y a eso, andale, o sea, metele, andale. Y ya llegó él y me comentó y todo, y fue como, sí, puede ser, pero en ese momento no sabíamos cómo hacer. A todo esto el dolor se me había calmado, o sea, me había disminuido y no me sentía tan mal. Bueno, nos fuimos a la casa, nos dormimos y fue como, bueno, cualquier cosa, pues salimos de emergencia o vemos qué hacemos. Y en ese momento ya me sentía muchísimo mejor. No me tomé el medicamento, solamente me sentía mejor. Pero en la mañana fui al baño, hice mis necesidades biológicas y había algo que era el color y yo estaba defecando blanco.
Yo cuando vi eso, yo dije, uy, qué raro. No es O el normal. color comenzó a cambiar, entonces yo dije, esto ya no es normal. Pero todo eso yo me sentía dentro de lo que cabe normal. Eh, bueno, venía mi suegra conmigo, Emma, y llegamos a la casa de mi suegra aquí en Marliot. Cuando llegamos me ofrecieron comida y ahí fue donde yo ya me empecé a sentir Mal otra mal, vez. mal. Ahí sí ya no fue como en la madrugada del domingo, sino que en realidad ya me puse mal, a tal grado que no me pude levantar de la silla en la que estaba sentada, porque mi suegra me dijo, le voy a hacer unos platanitos o un huevito salcochado, algo salcochado, quizás algo le ha caído mal, y como tú decís, te empiezan a decir un montón de cosas. No pude comérmelos, no pude comérmelos. Y estando sentada ahí, empecé a pensar tantas cosas, ¿Qué hacer? qué hacer, cómo moverme. Yo iba para el trabajo en ese momento y dije, no, o sea, no No lo puedo. puedo, o sea, no puedo. Y empecé a buscar y en eso la abuelita de mi esposo me dice, fíjese que aquí en Marliot hay un hospital, que hay un médico que es especialista en temas de vesícula, porque ahí empezó a resonar que podía ser la vesícula, por lo que nuestro amigo le había dicho a mi esposo. Y comenzamos a leer, ve ahí algunos síntomas son náuseas y esos dolores que son como cólicos en la espalda. Y en ese momento empiezo a buscar el hospital en Waze. Y yo le digo a mi suegra, me voy a ir. O sea, ya no aguanto. Y ahí creo que comienzo a ver la mano de Dios, porque hasta el día de hoy no sé cómo me moví. Yo manejé el carro, no había quien me llevara en ese momento. Y solo puse Waze y vi que estaba 5 minutos. Y yo dije, ya voy a Ya llegar. llegué. Llego al hospital, entro y como pues iba sola, nadie iba conmigo porque Emerson se había ido para el negocio, que lo teníamos allá en San Juan Opico. Y me dice la enfermera, dígame en qué le ayudo. Y yo le digo, fíjese que traigo estos dolores, traigo náuseas, me pasa esto y creo que es la vesícula. Pero se me quedó viendo como quien dice, ¿de verdad trae dolor? Y yo, sí, sí ¿Cómo traigo, viene manejando así? sí traigo dolor. Bueno, me acostaron, me pusieron medicamento. Como es un hospital privado, me dijeron que si tenía un depósito, una cantidad de dinero. Yo le dije, sí, sí la tengo. Ah, pues si le ingresamos, ¿verdad? Si no, me despachan. Busqué otro lugar. Pero en ese momento era 15, me acababan de pagar, entonces teníamos ese dinero. Y me dice, necesito un examen de heces y de orina. Mire si lo logra sacar. Estaba en el baño y de repente empiezo a ver y la es blanca, completamente blanca. Y sí había un poco de temor en mí al verlo porque no era normal. Ni siquiera tuve valor de buscar en Google porque a veces Google Ajá, o sea, lo asusta más a uno. Y bueno, se lo di, pero en eso me ingresaron a un cuarto que estaba ahí y para hospitalizarme. Y en eso llega el doctor, pero fue rapidísimo que me dieron los exámenes. A todo esto yo tenía bastante dolor y Dios siempre pone ángeles. Y en lo que los exámenes estaban, yo comencé a hablar con una amiga que había trabajado en el hospital diagnóstico. Y comienzo a hablar con ella y justamente ella, es Karencita, había llevado ese control en ese hospital de los seguros. Y ella comienza a hablar y me dice, y comienza a averiguar en todo lo que estaban dando los exámenes, ella comienza a averiguarme muchas cosas y ella empieza a decirme, Esther, mejor movete. Ese hospital donde estás es con reembolso. Y reembolso quiere decir que si yo me quedo, pagar en el momento. te voy a pagar todo y después me quedo yo negociando con el seguro. Y me dijo, movete. En eso que estaba hablando con ella, paralelamente estoy hablando con Melo y le digo, mi amor, no me siento bien, me siento mal, estoy en el hospital, venite. Y como yo me había traído el carro, él sale corriendo del negocio, agarra un bus, ya se imaginan el tráfico de los chorros a esa hora de la mañana. Imposible. Y bueno, él se dejó venir en eso. Llega el doctor, llega la señorita que me recibió, llegan como otros 2 enfermeros, habían como 5 personas en el cuarto. Y ahí yo dije, creo que algo no está bien. Y él dice, bueno, se sienta, un poco malcriado el doctor, no voy a decir las palabras que él me dijo, pero en conclusión me dijo, estás fregada. Me dijo, pensamos que era más fácil lo que tenías. Si tenés cálculos, aquí están. Me mostró la radiografía.
pero tenés obstruido el conducto biliar. Uf. Y todo el líquido que segrega, o la sustancia que segrega páncreas, no está llegando, se está regresando. Ay, Y el problema es una pancreatitis. Y me dijo, si hay una pancreatitis, es segura UCI. Y ya sabemos de la UCI lo que viene. Y en ese momento sí, creo que entró un poco de temor a mi corazón, más siendo mamá primeriza, pensando en Emma. Y bueno, en ese momento el doctor me dice, te recomiendo que mejor te vayas. Yo cuando pienso en eso otra vez, yo digo, ¿qué tan mal estaba? Porque el doctor me dijo, mejor busca otro hospital. Porque yo no hago aquí, o sea, es demasiado grave lo que tenés, arriesgado para mí, y yo no lo hago acá, me dijo. Entonces, y ya me empezó a contar qué era lo que tenía que hacerme. Y me dijo, no, yo prefiero que estés seguro. Me dijo, sí, busca otro lugar. Y a todo esto, Karencita estaba por su lado, averiguándome muchísimas cosas, y de repente ella me dice, movete, pero movete el diagnóstico de la colonia médica. Porque tu seguro, me dijo, es 80-20 allá abajo, y aquí en Escalón es 70-30. Te conviene, movete. Y me dijo, ya te voy a averiguar quién es el mejor médico de la red. Y son esos ángeles que uno dice, de verdad, solo el Señor. Sin duda. Y de repente me dice, mira, este es el médico que más operaciones de este tipo hace, me dijo. Y me pasó los nombres de los dos especialistas. Y en ese momento se me ocurre decírselo al doctor y le digo, me voy a ir. Porque él me dijo, la dejo, piénselo, hable con quien tenga que hablar y yo regreso. Cuando él regresa, me dice, ¿ya lo pensó? Y yo, sí, me voy a mover al diagnóstico de la colonia médica. Y me dicen que está este doctor, que él es sí, me dice, es mi amigo, no se preocupe, ahorita le hablo. Y le habla al doctor y le dice, mira, tengo un caso, esto pasa, te la voy a remitir, allá va a llegar, así que andate, esto es urgente. Y ahí yo puedo empezar a ver cómo el rompecabezas de Dios se va uniendo en mi vida, cómo va poniendo ángeles que, bueno, ni te imaginas. Ni uno se imagina. En ese momento, bueno, a las horas quizás llega Melo, no sé cuánto tiempo pasó. Y fue, bueno, denme en el alta, había que pagar, porque aunque estuve quizás 2 horas ahí o más, me cobraron como que hubiese estado hospitalizado un día entero. Sí. Y ahí comenzó parte del milagro también financiero. Y pagamos, él me dice, ¿qué hacemos? Vámonos al diagnóstico de la médica. Ya Karencita me dio instrucciones, el doctor habló con el otro doctor porque casualmente, para nosotros casualmente son amigos. Y bueno, llego, pero retrocedo un poquito el cassette, aquí ocurre el milagro. Yo me subo al carro y a ese momento yo no me había quebrantado, no había llorado, había estado tranquila, fortalecida. Pero cuando ya veo a Emerson, nos subimos al carro y comienzo a hablar lo que está sucediendo y lo que el doctor me dijo. O sea, fue UCI, y si esto no es rápido, es la muerte. Y eso fue lo que él me dijo. Íbamos en los próceres y comienzo a llorar. Me quebranté. Y creo que ha sido de las oraciones más cortas, pero con más corazón que le he hecho al Señor, pensando en Emma. Yo le decía, Señor, tengo a mi bebé. De verdad necesito un milagro. Y el Espíritu Santo, que es nuestro compañero, que siempre nos dirige hacia el Padre, en ese momento me dice, orá para que la piedra se remueva. Y comienzo a decirle en ese camino al hospital, le digo, Señor, así como removiste la piedra cuando él estaba en el sepulcro, que las mujeres llegan y encuentran el sepulcro vacío. El sepulcro vacío y la piedra que pesaba muchísimo removida. Señor, remove esa piedra. Por favor, remove esa piedra. Comienzo a quebrantarme, comienzo a orar al Señor y de repente viene una convicción, como cuando algo cambia en el cuerpo, como cuando uno dice algo sucedió, algo pasó. Y en ese momento yo le digo a mi esposo, yo creo que la piedra del Señor la removió.
Y después de esa oración comencé a cantarle al Señor, a adorar en medio de todo lo que no entendía y a confiar. Llego al hospital diagnóstico, lo primero que a uno le consultan es si tiene seguro. Y si no tiene seguro, pues muérase en pase. su casa. Y si no Sí. tiene, pues no podemos hacer mucho por usted. Pero Dios tenía tanto un hilo conductor que el trabajo me da un seguro. Y es justamente el seguro que me ayudó con este proceso. Llego al hospital, les digo lo que me sucede, me ingresan rápido y lo primero, examen para ver que no tenía pancreatitis, en lo que los médicos llegaban. Al tiempo llega el médico y me dice, no tenés pancreatitis. Y yo creo que ahí comienza otra secuencia de milagros, porque me dice, en el rostro de ellos no veo el diagnóstico que había visto en el rostro del primer médico. Para mí ahí fue donde yo dije, ya lo hice. Ocurrió un milagro. Porque él me dijo, si esto fuera de emergencia, porque no tenés pancreatitis, me dijo, si la tuvieras, hoy mismo te operamos. Pero podemos esperar, me dijo. Y el doctor había llevado a otro especialista y me dice, te traigo un especialista en CEPRES, porque tú necesitas 2 operaciones. Necesitas una CEPRE, que es para abrirte músculo del estómago y poder como que el conducto biliar fuera un poco más amplio. Necesitamos que las piedritas que todavía están ahí salgan, porque sí hay, por lo que se veían las radiografías que yo llevaba del otro lugar. Y me dice, y la necesitas una CEPRE. Él es el especialista en eso. Posterior a la CEPRE me dice, yo te voy a hacer la laparoscópica, que es esa operación de la vesícula que ellos hacen. Y estamos. Escucharlos a ellos me dio tanta paz y tanta seguridad de que en el camino el Señor había hecho un milagro. Amén. Y la confirmación de mi milagro fue que me suben al cuarto. A todo esto comienzo a contactar a mi mamá, a mis hermanos, a contar, a mis amigos cercanos, a decirle, oren por mí, comiencen a orar, a levantar ese pueblo en oración e intercesión. Y en la noche voy al baño, hago mis necesidades y ya no son blancas. Comenzaron a tener color, el color normal. Y esa fue para mí la señal de que el Señor había hecho un milagro en el camino. Quizás no fue completamente que Él desapareció los cálculos, pero sí la obstrucción. Había hecho algo el Señor ahí. Te preservó la vida. Me preservó la vida en ese momento. Lunes, me realizan la CEPRE, me explican lo que es. Y el doctor me dice, bueno, a uno le dan también como el peor escenario que se puede dar, y es que cortaran músculo de más o el estómago, perforar intestino, y bueno, y le empiezan a decir a uno algunas cosas. Y el doctor en eso corre y toca madera, y yo, ¿qué le pasó, verdad? Pero yo en todo ese momento no sabía, mi confianza estaba en el Señor. Ya después yo le pregunto a mi esposo, ¿qué significa que toquen madera? Es suerte, me dijo. Y le digo, es que para mí no es suerte. Bueno, pero en ese momento descanso en el Señor y me tienen sin comida, solamente con intravenosa. Me estaban poniendo suero. Desde el momento que yo ingreso me dicen cero alimento. Y bueno, pasa lo de la CEPRE el lunes. Me llevan a sala. Me metieron, bueno, me explican cómo es. Cortan músculo y pues todas las piedritas que se habían salido se evacúan. Y ellos lo que buscan es que eso salga por las heces. De eso salí súper bien. La verdad, Dios puso una paz, como dice su palabra, que yo no podía entender, porque yo estaba tranquila en medio de todo eso. El martes sí tuve una situación que creo que fue Dios poniendo aún más paz. Creo que fue
A veces uno está en medio de la tormenta y lo que le pasó a Pedro, desvió un poco la mirada y se enfocó en la tormenta y se empezó a hundir. Y creo que ese martes fue para mí ese momento. De una u otra forma, siempre pensando en cómo estaba Emma, cómo hacía para dormir, preocupada. De una u otra forma, también pensando en lo que teníamos que pagar nosotros después de todo. Y en esa noche se me bajó un poco el azúcar y me empecé a sentir un poco mareada. Ya tenía más de 48 horas, creo, de no comer, porque el domingo no había comido, el lunes no había comido. Ya era martes en la noche, hasta miércoles me iban a hacer la otra cirugía. Entonces ese martes me siento un poco mal. Y en medio de todo eso, llamo a las enfermeras, me pusieron otro suero, que quizás me levantara un poquito lo del azúcar, porque creo que la tenía en 76. Y en eso mi mamá me dijo, hija, tranquila. Comienzo a escuchar una alabanza que se llama Mi Roca. Y habla de la tempestad y de que voy a estar anclada en medio de la tempestad. Me quedé dormida con esa canción y entre dormida y despierta, no sé si fue sueño o visión, me veo caminando en el mar con Jesús. Y creo que fue un momento donde el Señor me dijo, aquí estoy, en medio de la tormenta. Amén. Y esa visión, esa canción, ese momento, me fortaleció tanto, pero tanto. No tenía miedo. Y sentí que en ese momento el Señor me dijo, tu mirada puesta en mí. Amén. Y al siguiente día ya iba al proceso. Siempre hay un poquito de nervio porque siempre a uno le dicen el peor escenario que se puede dar. Y uno lo hacen firmar también. Pero en medio de todo eso, yo solo recordaba la visión y recordaba a Jesús a la par mía, en medio de la tormenta y caminando sobre el mar. Qué bendición. Y bueno, entro a sala. No me acuerdo de nada porque fue rápido lo de la anestesia que le colocan a uno. Solo me recuerdo que me preguntó la doctora, ¿ya te han quitado una cordal? Sí, estamos bien, me dijo. Eso fue todo y de ahí no me acuerdo de nada. Hasta que ya estaba en sala de recuperación. Luego de eso me trasladan. Y creo que el Señor siempre le ayuda a uno a animar a otros en medio de esas circunstancias. Porque yo que salgo y me dejan a la par de un muchacho que iba a entrar, que me imagino también a sala. Y yo le veía su rostro de angustia. Y en ese momento pude volverlo a ver. Y quizás no hablé por la anestesia que tenía, pero sí le pude dar una sonrisa. Intercambiamos miradas, le di una sonrisa, él me sonrió y sentí que le transmití paz. Aún en medio de todo ese momento y esa situación. Llego al cuarto y pues gracias a Dios la recuperación súper bien. Y a todo esto vuelve a pasar otra situación y es que voy al baño y de repente comienzo a ver que me salen como piedritas negras. Y yo, qué extraño, le escribo a los... Ahí hay un botoncito que uno lo presiona y llegan los enfermeros. Le digo, mire, fíjese que creo que estoy sangrando, le digo. Y a todo eso entra una preocupación en Melo y en mí. Y fue como, algo salió mal. Lo primero que uno siempre piensa, otra vez el Espíritu Santo. Ni me acordaba que había leído ese texto en la Biblia. Y de repente solo siento que el Espíritu Santo me dijo, porque no tendrás miedo de malas noticias. Y vuelve la paz otra vez. Volvió la paz a mi corazón. Yo dije, no. Bueno, vi la cara de los enfermeros, como rápido le hablamos al doctor y todo. Y ya después él me dijo, mire, dice el doctor que no se preocupe, eso es normal por la sepre. Pero no se lo habíamos dicho. Paz. Venía en todo el proceso. Creo que un momento también bien decisivo, estábamos como ansiosos por saber cuánto nos iba a tocar pagar en ese momento y confiando también en el Señor. En ese momento me dan el alta, todo está súper bien. Aún el doctor me dice,
extraete la última leche, botala y en la noche le puedes dar a tu bebé. Y estamos súper bien, todo salió súper bien. Aún en medio de todo eso, yo no sé si aplica o no aplica. Él me dijo, en 8 días yo te veo en mi clínica privada para ver cómo seguir, quitar puntos y bueno, todo lo que se viene. Bajamos y de repente nos dicen tienen que pagar $2,000 para salir. Te volvió a dar. En ese momento dije, volvamos a meterme. En ese momento nos volvimos a ver y fue como, ya me había tocado pagar en el hospital donde había estado primero. Teníamos el negocio y fue como, aquí está todo el dinero que tenemos. Yo tenía otro poquito. Y las mamás, que siempre lo salvan a uno. Sí. Justo, no justo, dentro de siempre el hilo de Dios. Mi mamá en ese momento había recibido un dinero. Y le hablo y me dice, fíjate que justo recibe un dinero. Y justo tengo la cantidad que nos hacía falta. Gloria a Dios. Entre los tres completamos en ese momento. Y nos fuimos a la casa con $15. $15 y no habíamos pagado casa, luz, Nada. mantenimiento, nada. No teníamos súper, no teníamos nada. Y nos vamos y en ese momento siento angustia, que hasta yo me empecé a sentir un poco mal. Y yo dije, tengo que descansar en el Señor. Que todo va a salir bien. Llegamos a la casa. Mi mejor momento fue el encuentro con Emma. Claro. Donde nos volvimos a ver. Pude abrazarla. Creo que se fue gratitud en el corazón. Porque sí sé que el Señor hizo un milagro. Amén. Y si estoy viva es por su misericordia. Sin duda. Volverla a ver a ella, a la familia. Y aquí viene otro milagro. Justo mi esposo había dejado todo este proceso, pues cerramos el negocio. Había gente escribiendo, llamando, de todo. Regresamos a casa y justo en lo que restaba de la semana, creo que en 2 días, 3 días, él vendió justo lo que necesitábamos para pagar todo. Gloria a Dios. Y justo para la comida. Y en todo este proceso vinieron más momentos en los cuales uno tambalea en la fe, pero siempre el Señor estaba constantemente recordando la visión que Jesús caminaba conmigo en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil. Tomó la iniciativa de publicarlo en mis redes. Y de repente una persona que no veía desde bachillerato me escribe y me dice, Esther, te leí y te quiero ayudar con algo. Me manda un dinero que era justo lo que necesitábamos en ese momento. De verdad, lo que dice justo a tiempo. Nunca llega tarde, nunca llega antes. Siempre en el momento oportuno. Y así logramos salir de toda esa situación victoriosos. Y al final teníamos como un dicho que era como estoy viva aunque endeudado pero vivo. y en ese momento pues pasaron más cosas porque en el hospital hubo un cargo que me hizo de la primera operación que en realidad sí corría por cuenta del seguro. Metí el reclamo, hubo un ángel del Señor. Yo les digo de verdad, yo no reclamé nada, sino que fue esta persona que me dijo, no se preocupe, eso se lo tienen que devolver. Y justo me devuelven ese dinero y otra vez llegó justo en el momento. Amén. Y aún en todas esas cosas el Señor siempre pone ángeles, siempre se glorifica. Y aquí estoy, con vida. Yo le dije en ese martes, donde sí mi fe tambaleó, le dije, Señor, si tú me sacas de esto, yo lo voy a contar. Amén. Yo te voy a servir, porque si me dejas con vida, es para tu gloria. Es Amén. porque tú quieres que yo haga algo. Amén. Y aquí estoy compartiendo contigo, contándolo. Yo sé que va a bendecir a muchas personas. Amén, sin duda. Acá estamos. Qué bendición, Esther, porque a veces personas que quizás no tienen una relación tan estrecha con el Señor preguntan o nos juzgan como, ay, qué misteriosos, o por qué todo lo hacen espiritual. Y realmente es que cuando vives con una vida pues así estrecha con el Señor y tienes una relación con Él,
el andar diario es diferente. O sea, Totalmente. otras personas me han preguntado, pero ¿y cómo sabes que Dios te habló? Mm. Y hay dificultad para explicarle realmente cómo Dios te habla, porque no es algo que puedas explicar abiertamente, sino es algo que vivís, que sentís, pero que eso se establece en tu día a día, en tu relación con el Señor. Y Tienes todas que estas vivir. cosas, Mm. exacto, solo las aprendes ahí, arrodillada, ahí a los pies de Jesús. No hay otra forma de aprenderlas. Entonces, cuando cuentas todo esto, cómo el Señor te habla, cómo el Señor te dirige, cómo hila una cosa con la otra, lo entendemos perfectamente porque sabemos que es el Espíritu Santo guiándote. Y aunque pasemos por pruebas, ¿verdad? Siempre sabemos que Él está con nosotros y que a pesar de que tenemos esta relación con el Señor, no significa que estamos exentos de vivir todo lo que nos toca vivir, porque en este mundo caído nos toca vivir todo esto. No, y es que también la situación difícil te afinca, la situación difícil te ancla Así al es. Señor, te afirma en el Señor. Exacto. Entonces al final el Señor siempre va a cumplir su propósito, Así es. ya sea que te sane por un milagro espontáneo o que te sane a través de la medicina, que también es Él quien usa la medicina para sanarnos. Entonces, a veces pensamos, estoy esperando el milagro del Señor, pero tengo que pasar por todo este proceso. Pero en medio de todo ese proceso, Dios te va mostrando, aquí estoy. Así es. Esto yo lo he permitido porque tengo un propósito, y justo ahora que tú lo cuentas, ese propósito puede estarse cumpliendo en la vida de otra persona, ¿verdad? Porque está siendo inspirada, está siendo retada a creer, porque cuando estamos ahí nos cuesta. Sí. Nos cuesta creer y pensar que Dios está en control, ¿verdad? A veces nos pasa, y aún cuando confiamos en el Señor, hay momentos en los que decís, Señor, parece que esto se te salió de control. Sí, uno mira la tormenta y uno dice, creo que no salgo de esta. Exacto. Y es donde Y tenemos es que volver. lo que tú decías hace un rato, es porque desviamos nuestra mirada del Señor y como humanos nos enfocamos en lo malo que estamos viendo o escuchando, ¿verdad? Así que ahora, amigas, si tú estás pasando por una situación de esta, yo he escuchado a muchas amigas diciendo, no, pero es que yo sé que tengo esto, pero no me quiero operar o no quiero ir al médico por el temor que nos da. Y es comprensible, pero hoy queremos retarlas a que confíen en el Señor, que en medio de ese proceso Él también va a estar ahí. Como estuvo contigo, también va a estar con ellas, y en el paso a paso Él va a ir mostrando que Él está en control. Es un depositarse. Así es. ¿Qué le dirías tú a nuestras amigas que precisamente ahora están llenas de temor? A lo mejor un familiar está en el hospital y están con esa nube de preguntas y de miedos, ¿verdad? Porque ven que la cosa empeora a veces. ¿Qué les dirías tú para confortar sus almas? Bueno, lo primero es afincarse en el Señor, porque orar, a veces uno lo ve tan, decir, voy a orar como que si fuera lo peor que podemos hacer, en realidad es lo mejor que podemos hacer. Así es. Porque refugiarnos en el Señor, y creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en la vida cristiana es cantar y es adorar al Señor. Amén. Y siento que cuando nosotros adoramos al Señor, nosotros confesamos quién es Él para nosotros. Así es. Entonces, animar a nuestras amigas a que pongan su confianza en el Señor y depositarse. Depositarse en Él es descansar en Él. Y la oración. Dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y adorar al Señor. Y dice también, claman los justos y el Señor les oye. O sea, eso es lo chévere, porque sabemos que clamamos a un Dios que sí nos escucha. Así es. Que Él va a actuar a su manera y en su momento, pero lo va a hacer por nuestro bien y de la mejor manera. Así es. ¿Verdad? Gracias, Esther, por compartirnos este testimonio. Gracias. Como te digo, a veces nos cuesta mantener la mirada en Jesús. Pero hoy, amigas, quiero invitarlas
a que no se desanimen, sigan creyendo, sigan confiando en que tienen un Dios todopoderoso y ese Dios que les ama por sobre todas las cosas va a obrar a favor suyo, a favor de su familia o de sus amigos. Amén. Gracias por compartirlo. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.